Hola comunidad de tenis de mesa, por acá Kimei. Les vengo a grabar un video para hacer una explicación de, de todo lo que es el ranking, el rating. Varias personas me hicieron consultas y decidí grabar un video para que, bueno, que lo puedan ver todos. Y lo ideal sería que cuando terminen de ver este video tengan absolutamente claro, bueno, qué es el ranking, qué es el rating, cómo se modifica torneo a torneo, qué cambió del año pasado a este. Así que, bueno, sin más demoras, vamos a empezar. Tengo acá abierto, por un lado, el ranking del 2024. Este fue el ranking final. Tengo por otro lado el, el reglamento, acá, sobre todo por el tema de los puntajes. Y tengo abierto un hermoso Paint con un par de tablitas que ya explicaré de a poco. Este, entonces, lo primero que me gustaría aclarar es una cuestión quizás de terminología que tiene que ver con el ranking. La palabra ranking en sí implica un ordenamiento del puesto número uno, 2, 3 hasta el último, ¿sí? Un ordenamiento, en este caso de los jugadores, y un ranking. Para uno poder armar un ranking, uno tiene que aclarar cuál es el criterio con el cual va a ordenar desde el primero hasta el último. Les pongo un ejemplo: si ustedes tienen una lista de 10 gomas Butterfly y me dicen, haceme un ranking del 1 al 10, pero ¿según qué? Porque si es según el precio, bueno, la más cara es la Dignix, después quizás la Tenergy. Si el criterio es según la dureza, bueno, los que sepan de gomas me sabrán de decir cuál es la más dura, la menos dura, pero quiero decir, el ranking, cuando uno habla de ranking, siempre tiene que indicar cuál es el criterio de ordenamiento. En el caso que nos convoca a nosotros, que es la Liga Provincial, si bien no se aclara cuando uno dice ranking, no se aclara cuál es el criterio, se da por sobreentendido que el criterio de ordenamiento es el total de puntos que tiene un jugador. Van a ver que acá va de mayor a menor. Matías Ferreira 29.000 y pico, 26.000, 23, 19, va de mayor a menor. Entonces, eso quería empezar por ahí porque en un rato vamos a hablar de otro tipo de ranking. Entonces, es importante entender que un ranking es un ordenamiento y que para armar el ranking de donde sale el campeón anual, ¿sí? Lo que se considera es el total de puntos. ¿Qué es el total de puntos? ¿Qué es este numerito de acá? Porque cada jugador, van a ver que cada jugador tiene asociados dos números: el total de puntos y el rating. Cada jugador tiene, por ejemplo, no sé, Lucas Pérez, rating de 1230, total de puntos 17.920. Entonces, vamos a ver de dónde sale cada número, vamos a ver la diferencia y vamos a entender cómo funciona cada uno. El total de puntos viene de la sumatoria de todos los puntos obtenidos en los distintos provinciales. Es decir, cada vez que uno juega un provincial, obtiene un puntaje, que ya vamos a ver de dónde sale este puntaje. Quizás alguno no lo sepa, la mayoría imagino que sí, pero cada vez que uno juega un provincial, obtiene un puntaje. Y el total de puntos es la suma de todos los puntajes que obtuvo ese jugador en los provinciales que jugó. Van a ver que a veces hay un cero. ¿Por qué? Porque, bueno, por ejemplo, Lucas no jugó el tercer provincial. Eh, bien. ¿De dónde sale este puntaje? Bueno, eso está en el reglamento, en la página 8. El puntaje sale según la categoría que jugó el jugador y a qué instancia llegó. Por ejemplo, Mati Ferreira en el primer provincial obtuvo 3.200 puntos. ¿Por qué? Porque jugó la categoría Super Fecóteme y salió segundo. Por lo tanto, si un jugador juega Super y sale segundo, obtiene 3.200 puntos. El campeón obtiene 3.712, que en este caso fue Gastón Brandan, 3.712. Por ejemplo, Juan Pablo Sasso obtuvo 2.304. ¿Por qué? Porque perdió en octavos de final. Es decir, de acuerdo a la fase a la que uno llega, a la instancia a la que uno llega, es el puntaje que obtienes. Si quedas eliminado en grupos en Super, obtenés 1920. Si jugaste tercera división y perdiste en cuartos, vas a ganar 320.
Y así en cada categoría y en cada instancia. Por lo tanto, cada vez que vos jugás un provincial, según la categoría que juegues y la instancia a la que llegues, obtenés un puntaje y la sumatoria de todos los puntos en todos los provinciales que jugaste te dan tu total de puntos. Bien, cada jugador va a tener un total de puntos según los provinciales que jugó y las categorías y las instancias a las que llegó. Y a partir de ese puntaje total es que se arma el ranking. O sea, el primero va a ser el que más puntos tenga, el segundo, el tercero, etcétera. Y al finalizar el año, el que obtuvo más puntos va a ser el campeón anual de la categoría. En este caso coincide que el que tuvo más puntos fue el que tuvo más rating, pero fíjense que hay casos donde, qué sé yo, Facu Lener tiene más puntos que Lucas Pérez, que tiene más rating, quiero decir, y Lucas Pérez tiene más rating que Juan Pablo Sasso. Sin embargo, en total de puntos, tiene más puntos Juan, que tiene más que Lucas, que tiene más que Facu. Entonces, el ranking se entiende, por más de que no sea claro, que es el ranking según el total de puntos. Bien. Por otro lado, esto no es lo que más dudas ha habido, pero por las dudas quería aclararlo bien. Lo otro que hay, en lo que hay dudas, principalmente es en el rating. Y para explicar cómo funciona el rating, que para eso me voy a ayudar de la tabla de la izquierda. Esta tabla de la derecha son las primeras columnas, es esta parte de acá. La copia acá para tenerla en un Paint, para tener la mano con estas dos. Eh, Obviamente acá la tabla sigue con segunda, tercera, cuarta. Bien, para entender el rating y de paso para entender qué es lo que cambió del año pasado a este, que realmente lo que cambió es muy poco, el cambio es mínimo, solamente tiene que ver con el sembrado de grupos, pero vamos a ponerlo con un ejemplo. Voy a hacer un ejemplo, me voy a atrever a hacer un ejemplo que involucra a los jugadores, o sea, en un momento pensé en hacer un ejemplo ficticio con el jugador A, el jugador B, pero voy a hacer un ejemplo con jugadores concretos, espero que a nadie le moleste, pero supongamos que después de este séptimo provincial hubiera faltado uno más, el octavo provincial. Entonces, imaginemos que se está por jugar el octavo provincial, vamos a imaginarnos que se juega la categoría Super FECOTM y vamos a imaginar que a la categoría se inscribieron los 10 primeros jugadores. Vamos a dejar de lado al 11 por no haber entrado en el top 10. Imaginemos que los primeros 10 juegan la Super FECOTM. Pablito terminó el año en primera, pero imaginemos que jugó primera, ascendió a Super y juega Super. Entonces, imaginemos que estos 10 jugadores son los inscriptos a la Super FECOTM. Entonces, ¿cómo era el año pasado? El año pasado se armaba, se consideraba el ranking, o sea, esos 10 jugadores ordenados del primero al décimo según el total de puntos, y a partir de ese criterio de ordenamientos se hacía el sembrado de grupos. En este caso, al ser 10 jugadores, serían 3 zonas, 2 zonas de 3 y una zona de 4. Esto es como era el año pasado, este año ya no es así, y eso es lo que cambió, pero para aclarar cómo era el año pasado, el sembrado de grupos era a partir del ranking del total de puntos, o sea, el ranking como está acá. Entonces, el primero del ranking, Mati Ferreira, cabeza de grupo. Del grupo A, el segundo, Brandan, cabeza de grupo. Del grupo B, Ivo Guineazú, cabeza de grupo. Del grupo C, el cuarto, Juan Sasso, viene como segundo del grupo C. El quinto, Lucas Pérez, como segundo del grupo B. El sexto, Facu Lener, como segundo del grupo A. Esto es lo que se llama el sistema serpiente. Empezamos del A hasta el último grupo en este sentido, y cuando se completaron, los segundos de grupo van de atrás para adelante, hasta completar. Los terceros de grupo, y en este caso el cuarto de grupo, porque hay un grupo de 4, es por sorteo, es decir, que los 4 jugadores que quedan, del 7 al 10,
es por sorteo. Puede ser que Kimei toque acá, que Enzo Kramer toque acá, que Pablito Padilla toque acá y que Enzo Ceja toque acá. Eso ya es sorteo. El primero y el segundo grupo ya está definido de acuerdo al ranking que hablamos recién. ¿Qué es lo que cambió para este año y por qué? Lo que cambió es que ahora el criterio de sembrados de grupos ya no va a ser según este ranking, o sea, según el ranking, según el total de puntos, sino el ranking según el rating. O sea, ordenamos a los 10 jugadores o a todos los jugadores que juegan en la categoría según el rating. En este caso, el jugador con más rating es Mati Ferreira, acá me lo anoté como machete, el segundo es Gastón Brandan, el tercero es Ivo, acá justamente coincide, pero ya el cuarto es Facu Lener, el quinto es Enzo Cejas, el sexto es Lucas Pérez, el séptimo es Enzo Kramer, octavo Kimei, noveno Pablito, 10 Sasso. Por lo tanto, el cabeza de grupo A es el que tiene mejor rating ahora, y así el segundo es el segundo de mejor rating, Ivo Guineazú. Ahora el cuarto con mejor rating es Facu Leonard, cuando en el ranking el cuarto era Sasso, y Sasso en el año pasado, con estas condiciones, ¿no? Estos 10 jugadores en Super, acá hubiera ido Juan Sasso, ahora va Facu Leonard. Y así, el quinto dijimos que era Enzo Cejas, el sexto Lucas Pérez y los otros 4 lugares por sorteo. Esto vale para las categorías. Lo que cambió para este año es desde Super hasta tercera. Después, más adelante, en las categorías más bajas, el rating un poco se desdibuja o no representa lo que tiene que representar y por lo tanto se mantuvo el sembrado por ranking según total de puntos. La fundamentación de este cambio tiene que ver con que el rating es un mejor indicador del nivel del jugador. Y se supone que cuando uno hace el sembrado de grupos, intenta que los cabezas de grupos sean los mejores jugadores de la categoría. Para poner un ejemplo concreto, imagínense que en el segundo provincial que se juega ahora en Dante este fin de semana, Ivo Guineazú decidiera jugar el provincial. No sé si lo va a jugar, pero yo pongo como un ejemplo hipotético. Como Ivo Guineazú no jugó el primer provincial, no tiene puntos hasta ahora. Si yo vengo al 2025 y Ivo Guineazú no está acá, o sea, tiene 0 puntos porque no jugó. Por lo tanto, en el sembrado de grupos, Ivo Guineazú, según el sistema como era antes, sería tercero de grupo. Por más de que en realidad tiene un rating muy alto, porque es un jugador de los mejores de Córdoba, eh, y eso quizás representaba un problema que un jugador muy bueno termine siendo tercero de grupo por no haber participado en un provincial. Por lo tanto, hoy en día, con el sistema como es ahora este año, si Ivo Guineazú se llega a anotar al segundo provincial, bueno, sería cabeza de grupo porque tiene uno de los ratings más altos. Esa es la fundamentación del cambio. Bien. ¿De dónde sale este rating y cómo va variando en el tiempo? Vamos a hacer de cuenta, vamos a hacer de cuenta que acá tocó, a ver, deme un segundo. Bien, perdón, se me había cambiado el mouse. Vamos a suponer que en el sembrado, como es actualmente, eh, toca Enzo Kramer acá, Kim me mata, Pablito Padilla y Juan Sasso, habíamos dicho. Y vamos a hacer un seguimiento, por ejemplo, me voy a poner como ejemplo yo, ya que estamos. eh, yo inicialmente, al iniciar el torneo, tengo un rating de 1185 puntos.
Lucas Pérez 1230, Mati Ferreira 1666. Para entender por qué cada jugador tiene su rating, de dónde salió, lo que vamos a entender es cómo se modifica de un torneo al otro y bueno, de dónde viene de lo mismo, pero desde los torneos que se jugaron anteriormente. O sea, lo que vamos a entender es cómo se va modificando este puntaje torneo a torneo e incluso partido a partido. Y bueno, este es el puntaje que cada uno tiene según toda su historia de partidos registrados en la página. Entonces, al iniciar el torneo, cada jugador tiene su puntaje. Entonces, en el grupo A, imagínense que yo juego con Mati Ferreira, después juegan entre ellos dos y después Lucas Pérez juega conmigo. ¿Qué pasa si en el primer partido Mati Ferreira me gana? Esta tablita de acá es la que va a indicar cuántos puntos gana o pierde un jugador en cada partido, ¿sí? Entonces, fíjense que Mati Ferreira tiene este rating, yo tengo este. En realidad ya cambió porque ya se jugaron el provincial de este año. Esto yo estoy imaginando que el año pasado hubiera habido un provincial más. ¿Qué diferencia de rating hay entre Mati Ferreira y yo? 1666 menos 1185. Hay 481 puntos de diferencia. Esta diferencia yo busco en qué grupo entra y es más de 450. O sea, entra en este último grupo. Por lo tanto, ¿cuál es el resultado esperado según el rating? El resultado esperado es que gane Mati. Si se da el resultado esperado, que es que gana Mati, Mati va a sumar puntos y yo voy a perder puntos. Siempre que un jugador gana, sube puntos, un jugador pierde, baja puntos. ¿Cuántos puntos? Si el resultado es el esperado, es decir, si gana el jugador que tenía más rating, me voy a fijar en el número más chiquito, en el de la izquierda. Mati gana 2 puntos, yo pierdo 2 puntos. Si llegara a suceder que gana el jugador de menor rating, imagínense que yo le gano a Mati. Bueno, de vuelta, la diferencia de rating entre los dos era de 481, pero ganó el jugador que tenía menos rating. Entonces voy a mirar el número más grande. En este caso la diferencia es tan grande, fíjense que estoy en la última, en el ranking, en la fila más grande posible. En este caso, Mati pierde por perder el partido, yo gano por ganar, y esa cantidad de puntos es de 50. Bien, vamos a dejarlo como el caso anterior. Digamos que ganó Mati. Por lo tanto, Mati ganó 2 puntos, yo perdí 2 puntos. Bien. Siguiente partido. Voy a ver solamente mis partidos y voy a ver cómo se modifica mi rating al finalizar el torneo. Juego con Lucas. Lucas tiene 1230, yo tengo 1185. La diferencia de puntos es de 45. Por lo tanto, me vengo en la fila, busco la fila en donde el 45, ¿en qué rango entra? Y entre 25 y 49. Por lo tanto, si gana el jugador que según el rating es el que debería ganar, que es el que tiene más puntos, si gana Lucas, digamos que gana Lucas, Lucas va a ganar 11 puntos y yo voy a perder 11 puntos. Me fijo en el número más chiquito si el resultado es el esperable según el rating. En cambio, si yo le llegara a ganar a Lucas, ganaría 14 puntos y Lucas perdería 14 puntos. Bien. Siempre los puntajes que se tienen en cuenta son los puntajes al inicio del torneo. Si bien en cada partido uno gana y pierde puntos, por cómo está programado en la página, se contabiliza de un saque al final.
siempre a partir del puntaje al inicio del torneo. Entonces, con el permiso de Lucas, vamos a dejarlo así como que Mati me gana y yo le gané a Lucas. Espero que no le moleste. Y entonces digamos que yo pasé a octavos de final y por ser segundo de grupo me toca con, no sé, con Facu Lener. ¿Cuál es el rating de Facu Lener al inicio del torneo? 1375. Y el mío era de 1185. ¿Cuál es la diferencia? 190 puntos. Me vengo a la fila correspondiente y entonces, si gana Facu, Facu gana 7 y yo pierdo 7. Si gano yo gano 30 y Facu pierde 30. Vamos a suponer que me gana Facu. Facu gana 7, yo pierdo 7. Bien. Perdí en octavo de final, terminé mi participación en el torneo. ¿Cuál es mi saldo? Gané 14, perdí 7, perdí 2. En total, gané 5. Por lo tanto, en este torneo, al finalizar mi torneo, mi nuevo rating va a ser de 1190, 5 puntos más de lo que inicié el torneo. Y eso va a pasar con cada jugador. Al finalizar el torneo, cada jugador va a haber subido o bajado de rating dependiendo de si ganó o perdió partidos y dependiendo de contra quién. Por lo tanto, de torneo a torneo se va actualizando el rating, que en realidad se actualiza de partido a partido, digamos, yo perdí 2 acá, después gané 14, después perdí 7. Cada vez que uno gana, sube, cada vez que uno pierde, baja, y baja o sube de acuerdo al nivel del rival. Entonces, bueno, eso es el rating básicamente. Y eso sigue siendo igual que el año pasado, que antes, eso no ha cambiado. Lo único que cambió del año pasado a este es el criterio del sembrado de grupos. Todo el resto es igual. Nada más que con ese cambio del criterio, de repente hubo mucha gente que se enteró de que existía tal cosa como el rating y desconocía su funcionamiento. Por lo tanto, así es como funciona el rating. Torneo a torneo ese número va cambiando, mientras uno gane va subiendo, mientras uno pierda va bajando, y ese va a ser el criterio para sembrar los grupos desde la super hasta tercera. Así que bueno, hasta acá llegamos con el video, espero que haya quedado claro. Cualquier duda me pueden escribir por WhatsApp sin ningún problema, y muchos éxitos en el provincial de Dante, que les vaya muy bien.